Episodio número 35 de Leamos Juntos la Biblia. Familia, vemos Génesis 35 el día de hoy. Es tiempo de que leamos juntos la Biblia. Estamos en Génesis capítulo 35 y por supuesto que hoy vamos a aprender directamente de las palabras del Señor. Lo último que vimos es que Jacob, en el capítulo 34, vimos el episodio al que le pusimos eh, orden y caos. Y vimos todo lo que pasó en el capítulo 34, toda la parte de Dina. Les dejé de tarea, quien quisiera, viera la serie de La Carpa Roja. Y entonces nos dimos cuenta de todas las cosas que sucedían después, incluso del 33, que tiene todo que ver con que se encuentra con Esaú y bueno, todo lo que sucede de amable y de bendito. Después se descompone todo cuando vimos toda la parte de Dina y todo lo que sucede con Siquem, todo lo que hacen los hijos. Y bueno, fue algo impresionante de ver, de notar, ¿no? Y entonces aparece esta parte en el capítulo 35, otro suceso que de verdad, bueno, va a ser un grupo de sucesos que nos van a asombrar todo lo que va a acontecer en estas vidas que se supone veíamos que eran de verdad vidas pues, pues santificadas, consagradas y cerca del Señor. Bueno, vamos a darnos cuenta qué es lo que pasa, ¿no? Dice el versículo 1, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel. Ya había estado en Betel, ¿se acuerdan? Y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos aquí está, que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Entonces, lo último que vimos en Siquem fue que hubo una matanza horrible y definitivamente algo que, bueno, ya el Señor le dice, sube ahora a Betel. ¿Dónde está Betel o qué fue lo que pasó en Betel? En Betel fue, ustedes se acuerdan que cuando estaba huyendo de Saúl, antes de llegar con su tío Labán, o sea, hace 20 años que pasó eso, se quedó justamente dormido y entonces puso como almohada, puso una piedra y entonces empezó a soñar y empezó a ver cómo ángeles subían y bajaban en una escalera y entonces ahí le llamó Betel y le está diciendo al Señor, vuelve allí, ¿de acuerdo? Vuélvete allí. Sin embargo, antes de que eso suceda, vemos algo que de verdad a mí me llama muchísimo la atención y que es bien importante poder notar. Y esa es esta parte de que antes de que vuelvan a Betel, que vamos a ver qué significa Betel, les voy a hacer esta pregunta para todos en el chat. Cuéntenme qué significa la palabra Bet-El. A ver qué les suena. Betel. Bueno, en lo que ustedes me cuentan, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que sucede antes? Y me regreso un segundo a esta sección porque en verdad es algo bien, bien importante que podamos notarlo y que aprendamos, no solo notarlo, sino que aprendamos de esto para que de verdad seamos conscientes de qué implicaciones tiene. Génesis 35 ya no se llama orden y caos, ahora le vamos a llamar caos y orden. Y probablemente te preguntarás por qué el nombre es tan parecido con respecto al anterior. Y es que este capítulo es un microcosmo de esa tensión constante que veníamos ya explorando. Literalmente vamos a ver una ocasión más, muchísimas vicisitudes en la vida de estos personajes que de verdad nos van a asombrar la calidad de humanos que son, pero sobre todo yo quisiera que nos asombrara la calidad del pacto de Dios inquebrantable. Sin importar el comportamiento de estos humanos, el Señor sigue siendo fiel. Ya que ustedes me dijeron qué significa Betel, les quiero preguntar a ustedes, el pacto del Señor con Abraham, ¿quién firmó el pacto? ¿Quién selló el pacto? ¿Quién pactó con quién? ¿Me lo podrían recordar, por favor, en el chat? Mientras que ustedes me contestan esa parte de quién firmó con quién el pacto de Dios con Abraham,
correcto, Betel significa casa de Dios, ¿de acuerdo? Betel significa tal cual casa de Dios. Bet, casa, el, Dios. Betel significa casa de Dios. Y está diciendo prácticamente, vuelve a Betel, haciendo referencia, vuelve a habitar en donde yo quiero que estés habitando conmigo, porque acuérdense que Siquem no fue la instrucción original, ¿de acuerdo? Ustedes acuérdense que le dijo, llega hasta Canaán con tu padre, hasta donde esté tu papá. Y la verdad es que no volvió, se quedó, después de que vio a Esaú, se quedó en, am, justamente se queda en Siquem, perdón. Y entonces quiero que nos fijemos porque vamos a darnos cuenta cómo otra vez, después de que incluso hay toda esta matanza de Siquem, vamos a darnos cuenta que hay como otra vez una aparición entre el orden y el caos muy constantemente. Y vamos a estar pues alternando entre estos dos, porque justamente es, como les decía, otra vez un microcosmo de todo lo que se viene viendo desde antes, ¿no? Y dice que en cuanto al orden, el Señor llama a Jacob a volver a Betel, un retorno al lugar del encuentro espiritual, símbolo por completo de la restauración. Y esta es una cosa dentro del orden muy buena, o sea, definitivamente que es algo muy, muy impresionante. Ahora, algo también muy bueno es la purificación de su casa, eliminación de ídolos, limpieza espiritual. ¿Sale? O sea, definitivamente esto es algo muy, muy bueno, muy de orden, esta limpieza y demás. Te das cuenta que entonces venían cargando pues todavía ídolos, y estos ídolos podrían ser incluso desde los que Raquel trajo de la casa de su padre, de Labán. Y bueno, ¿quién nos diría, quién podría decir que no son estos? Definitivamente son desde entonces que hay idolatría dentro de la casa de Jacob. Y el Señor también, por supuesto, le está diciendo, saca todo eso, quita todo eso. Y quiero hacer esta pausa justamente dentro de todo este contexto, porque necesitamos entender qué es el concepto de idolatría, porque en esta ocasión sí llevaban ídolos físicos, ¿de acuerdo? Y también dice que llevaban zarcillos. Y la parte de los arcillos, que son esta parte de los aretes, nos hacen pensar que los ídolos no solamente es aquello que es físico a lo que pudiera alguien darle devoción o adoración. Quisiera que nos pusiéramos a pensar y les quiero compartir esta posibilidad también de concepción. Idolatría, por definición, también puede ser todo aquello que nos seduce y nos envuelve. Idolatría es todo aquello que tiene la capacidad de seducirnos, de atraernos y después envolvernos. Cuando somos envueltos por alguna concepción, alguna idea, difícilmente podemos salir de ella. Es como si de pronto tuviéramos alrededor de nosotros un laberinto, una enredadera, literalmente una envoltura que nos empieza a pues quitar la capacidad de movernos y quizás nos obliga a quedarnos. El tema de los arcillos nos muestra que los ídolos no solamente es algo que tú te postres, sino puede ser algo que también esté contigo o tú y yo vistamos, es decir, te pertenezca a ti. Y también Jacob lo sacó. ¿Sí? Esta definición está muy en línea con una comprensión profunda y existencial de la idolatría. Idolatría no se limita solo a estatuas o rituales paganos, sino que se amplía al deseo, la obsesión, la confianza y la entrega emocional o mental que desplazamos de Dios hacia otra cosa. Imagínate, deseo de Dios a otra cosa. Obsesión, ya no del Señor y su palabra, sino de otra cosa. Confianza del Señor, ya no, ahora de otra cosa. Entrega emocional o mental. Y entonces te das cuenta, por eso cuando el Señor decía que lo buscásemos a Él. Y justamente en Deuteronomio nos muestra eso de amar al Señor con todo lo que somos, con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestro cuerpo, con nuestra vida entera. ¿Es por qué? Porque probablemente con nuestras palabras pudiéramos decir que le amamos, pero con nuestras acciones, con nuestra mente, con nuestras compras, con nuestra vestimenta, con nuestra vida y otra parte de nuestra vida, podríamos estarle diciendo al Señor que realmente no es nuestra prioridad. Y sabes una cosa, esto no es un tema de culto, sino un tema realmente de funcionalidad. ¿Sí? La congruencia y la consistencia respecto a la concepción, o la congruencia con respecto a nuestras palabras, es algo que habla muchísimo de qué tan funcionales somos. ¿Sí? Y sobre todo, qué tan resueltos estamos, qué tan congruentes estamos siendo, qué tan consistentes.
si es aquello que hacemos, si es aquello que hacemos es lo que decimos o lo que comentábamos con nuestras palabras, ¿sí? Platicábamos este fin de semana y decíamos con un grupo de personas acá en San Antonio cómo existe esta posibilidad de con nuestras palabras estar honrando al Señor, pero con nuestras acciones y con nuestro corazón tenerlo en otro sitio, ¿sí? Es como si dijéramos, como en Lucas 6:46, pasándonos así toda la vida diciendo que Jesús es nuestro Señor y que Cristo es nuestro Señor y que somos salvos por Cristo, pero realmente lo último que venimos a preguntarle al Señor es ¿cuál es su voluntad? ¿Sí? Y entonces Jesús les preguntaba a los discípulos, porque los discípulos también vivían y hacían de esta forma. Es como si Jesús preguntara y les pregunta en Lucas 6:46, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? ¿Para qué me llaman Señor si no van a vivir conmigo como si yo fuera su Señor? Viven conmigo como si yo fuera un compadre, como si yo fuera un amigo, como si fuéramos compas, como si fuéramos amigos, hermanos, pero no soy su Señor y no me están viendo como eso. Y eso es una cualidad fuertísima para comprender, más ahora que estamos dentro de esta convocación de los panes sin leudar. Hoy estamos iniciando también un día más de esta convocación del Señor. En esta convocación del Señor, el Señor nos invita a que saquemos de nuestro sistema toda la levadura que pudiera aparentar que somos de Él, pero que realmente muestra que no somos de Él. La levadura, acuérdense que es como todo este aire que está dentro, que no es sustancia, pero que aparenta que es sustancia, aparenta ser sustancia. Familia, es necesario que antes de llegar a Betel, que es la casa del Señor, podamos en verdad hacer una limpieza profunda y depuración de nuestro ser. Que si decimos que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador, de verdad vivamos con Él como nuestro Señor y como nuestro Salvador. No solo digamos que Él es nuestro Salvador, pero que no sea nuestro Señor. Y lo digo no desde una perspectiva de instrucción. ¿Saben desde dónde lo digo? Desde mi testimonio. Lo digo desde mi persona. Yo necesito ser congruente, necesito ser consistente con lo que digo y con lo que hago. No solo con lo que ustedes pueden ver. Mientras que ustedes pueden verme, seguramente puedo aparentar ser perfectamente íntegro a sus ojos. Pero les digo una cosa, cuando nadie me ve, cuando no estoy a la cámara, cuando estoy en la intimidad de mi habitación, en lo oculto, allí también necesitamos que no haya idolatría, necesitamos que haya congruencia con nuestras palabras. ¿Amén o no amén? Ahora les hago una pregunta. Si decimos que la idolatría es todo aquello que nos seduce y nos envuelve, todo aquello que no nos permite salir, todo aquello a lo que terminamos deseando, a lo que terminamos estando obsesionados, aquello que nos da confianza, aquello a lo que entregamos nuestra emoción, a nuestra mente, ¿qué es eso que en tu vida podría estar siendo un ídolo? ¿Sí? ¿Qué es aquello a lo que entregas tu tiempo? ¿Qué es aquello a lo que piensas tan pronto amanece? ¿Qué es lo que haces tan pronto amanece? Probablemente no se pueda hacer tu celular, probablemente pueda ser tus redes sociales. Eso es algo muy dopaminérgico, de dopamina, y pues regularmente tiende a ser como algo atractivo y seductor, ¿sí? Ponemos a pensar nuestra mente y decir, ¿en dónde hay idolatría? ¿En dónde hay levadura? ¿En dónde estamos inflados? ¿En dónde todavía puede ser? Para que antes que lleguemos a Betel, que es Betel, dijimos casa de Dios, casa de Él. Necesitamos esta depuración. No es opcional, necesitamos esta depuración. ¿Qué les parece esto que estamos diciendo? ¿Se dan cuenta? Este es el momento perfecto para hacerlo. Y no me queda duda que el Señor así lo planeó. ¿Sí? Así planeó. ¿Y saben qué? Si no nos quedara duda todavía, les comparto esta forma para poder verlo. ¿Sí? En cuanto a la seducción, tiene que ver con el encanto, la atracción emocional o incluso la estética. ¿Se acuerdan de los zarcillos? Ahí está. Todo aquello que me encanta, esto que me atrae emocionalmente. Me seduce porque nos ofrece algo para satisfacer una necesidad profunda, ya sea de seguridad, de pertenencia, de éxito, de afecto. Me seduce para satisfacerlo.
pero a veces ni siquiera es una satisfacción real. ¿Sí? Y luego sigue diciendo en cuanto a que nos envuelve, ya no es solo un deseo, ahora es posesión, dependencia, dependo de eso. ¿Sí? Mi identidad está basada en eso. Nos absorbe a tal grado que condiciona nuestras decisiones, emociones y prioridades. Todo eso es idolatría. ¿Sí? ¿Qué les parece verlo desde esta perspectiva? Está impresionante, ¿no creen? Sigamos leyendo, por favor, porque esto es lo que está haciendo justamente Jacob para poder presentarse delante del Señor. Y sigue diciendo, y salieron y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob, y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán. Esta es Betel, y todo el pueblo que con él estaba. Fíjate nada más esto, todavía el Señor los protege, después de que hacen toda la matanza, el Señor todavía los protege, los guarda, los cuida, porque pues por supuesto cualquiera podía vengarse de lo que hicieron con Siquem. Y el Señor los guarda, el Señor los protege. Y esto es un milagro impresionante. Y dice que llegaron entonces a Betel. Dice, y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí se le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, dice, la cual fue llamada Alón Bacut. Sigue diciendo después. Un segundito. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Y le dijo Dios, imagínate nada más todo lo mal que se portaron sus hijos y el Señor, podríamos decir, y el Señor todavía, mira, lo vuelve y lo confirma. Pero la verdad es que eso es algo que depende del Señor. No podemos para nada nosotros tener injerencia en lo que el Señor quiera o no quiera hacer. Dice que Él tendrá misericordia, el que Él quiera tener misericordia. Y esto, en lugar de criticar, deberíamos de poder ver que, pues si tuvo misericordia de Jacob, el papá de unos matones, y el papá de un ex mentiroso, perdón, el Dios de un ex mentiroso, pues por supuesto podrá tener misericordia también de nosotros. Y dice, y se le apareció el Señor y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, ya no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. ¿Se acuerdan qué significa Israel? Gobernado por Dios. ¿Sí? También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate y una nación, dice una nación y conjunto de naciones procederán de ti. Es que esto es importante. Y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia. Después de ti daré la tierra. Dice, y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata. Cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto, y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Dice, y aconteció que al salírsele el alma, llamó su nombre Benoni, o sea, cuando estaba muriendo Raquel, que es la esposa que le había dado solamente a José, dice que cuando estaba saliendo, cuando estaba pariendo, se le salió el alma y cuando se le estaba saliendo así la existencia, llamó al hijo Benoni. Dice, a su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén, ¿se acuerdan quién es Rubén? El primer hijo de Lea con Jacob.
fue Rubén y durmió con Bila, no te pases, con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. O sea, otra vez, caos y orden, caos y orden. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Los hijos de Lea, Rubén, el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Ya hemos visto nuestra tabla antes. Los hijos de Raquel solo fueron José y Benjamín, nada más. Los hijos de Bila, sierva de Raquel, fue Dan y Neftalí. Esta justamente es Bila con la que durmió Rubén, o sea, con la concubina de su padre, la sierva de Raquel. Dice, los hijos de Silpa fueron Lea, de Lea, perdón, fueron Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Después vino Jacob a Isaac, su padre, a Mamre. Fíjate, nada más aquí ya se encuentran después de tantos años. Después vino Jacob a Isaac, su padre, a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años. Imagínate, sí volvió a ver a su padre. Y exhaló Isaac el espíritu y murió. Y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días. Y lo sepultaron Esaú y sus hijos. Esaú, Jacob, sus hijos. ¿De acuerdo? Y aquí cierra el capítulo 35. Y esto me gusta y es impresionante porque de verdad somos bien caóticos. Y el Señor es un Señor de tanto orden, es un Dios de tanto orden y es una bendición profunda y tremenda. Pero te quedan enseñanzas que de verdad te mueven y te remueven muy en lo profundo. Por ejemplo, si les preguntara a ustedes, ¿ustedes creen que dentro de nosotros, así en la actualidad, dentro de ustedes, dentro de cada uno, puede haber idolatría, algo que te seduce y te envuelve? ¿Ustedes qué dirían? Otra. ¿Ustedes se habían dado cuenta que Bila, la sierva de Raquel, concubina de Jacob o de Israel, fue abusada por Rubén? ¿Qué pensarían de Rubén? O sea, Rubén es un, no sé cómo le llamaría, fornicario. Y luego después teníamos, y lo voy a poner para atrás un segundo, aquí está, los hijos de Lea, que están en el versículo número 23. Rubén, el primogénito, fornicario. Simeón y Leví, acuérdense que son los dos matones de Siquem. Y luego después, Judá, Isaacar y Zabulón son los rateros, los ladrones que fueron a saquear justamente a Siquem. Y así le puedo seguir. Y todos son prácticamente desechados de ser primogénitos. Entonces, ya cuando ves esto, yo sí llegaría a preguntarme si no estuviera envuelto en esto y aprendiendo en esto. Yo sí diría, oye Señor, ellos de verdad sí eran los mejorcitos, así los mejorcitos de, de la tierra que eligieras. O sea, ¿no había una mejor generación, una mejor familia que fueran representantes tuyos? Porque aquí como que ladrones y asesinos, como que, ¡jale! Y bueno, es que originalmente el Señor no pactó con ellos, realmente pactó frente a Abraham. Y la pregunta que les hacía al principio es que el Señor no pactó con Abraham, pactó con Él mismo. Es un pacto, dice, conmigo mismo, dice el Señor. E invitó a Abraham a su pacto. Por eso es que sin importar, y esto es impresionantemente complicado de entender, sin importar cómo sean las generaciones de Abraham, el Señor ya pactó con Abraham. Eso no significa que se va a quedar las cosas tal cual y como están. Esta idea de que el Señor nos ama tal cual somos, la verdad es que nos ama para aceptarnos tal cual somos. Pero te digo una cosa, no, bueno, no, pero, y te digo una cosa extra, te ama tanto como para dejarte a ti en un estado de daño. Sí te ama tanto como para dejarte viéndote que te sigues dañando y dañando y dañando y dañando y dañando. ¿Sabes qué? Te ama tanto que va a rectificar y refinar nuestro corazón. ¿O acaso tú como padre estarías dispuesto a ver a tu hijo
que toma decisiones dañinas todo el tiempo y toda su vida? Nadie estaríamos dispuestos, por supuesto que no. ¿Sí? Entonces, cuando entiendes esto, cuando ves la mano del Señor tan invicta, que sin importar las decisiones de esta familia, el Señor sigue siendo el mismo, sigue siendo congruente, sigue siendo evidente su amor, de verdad te debería asombrar impresionantemente su fidelidad. Y ahora que lo vemos, ahora podemos aprender justamente de eso, de esa fidelidad. Quisiera cerrar la parte final con un ejemplo de la vida de Isaac. ¿Sí? En el último versículo de este capítulo vemos algo impresionante que a mí cuando lo aprendí, bueno, se convirtió en algo tan importante. Dice en el versículo número 29, y con esto terminamos nuestro episodio de hoy. Y exhaló Isaac el espíritu y murió. Y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días. ¿Por qué no dice, y aquí viene una parte que a mí me va a gustar muchísimo, ¿por qué no dice viejo y lleno de años? Ya vieron cuántos años vivió, ¿no? Vivió 180 años. ¿Por qué no dice que vivió lleno de años y por qué dice que vivió lleno de días? A ver ustedes qué piensan. Les hago esta pregunta a manera de encuesta. ¿Ustedes qué dirían? Vamos a ver. Dice Ananí, dice caos y orden terrenal, espiritual, celestial, me gusta, muy bien la relación. Constantemente estamos nosotros mismos para Él, muriendo nosotros mismos para Él, que Él viva en nosotros, muy de acuerdo. Catalina dice, su amor es infinito y su misericordia tan grande, amén. Dice, nos muestra la miseria humana del hombre y hasta dónde podemos caer si no obedecemos sus instrucciones, sí es cierto, definitivamente. ¿Por qué dice la versión que tenemos en la pantalla que murió lleno de días y no dice lleno de años? ¿A qué le recuerda ese concepto de que murió lleno de días y no menciona que dice que murió lleno de años? Bueno, hay un salmo, el Salmo 90:12, dice que el Señor nos permita vivir y nos ayude a contar nuestros días de modo que traigamos al corazón sabiduría. Isaac murió lleno de días porque cada día para él contaba. No cada año, sino cada día. Y en este cada día pasaron 20 años hasta volver a ver a su hijo Jacob volver. Por eso la imagen que les ponía yo al principio déjenme se las pongo en grande, la imagen que les ponía yo al principio de Jacob abrazando justamente a su papá Isaac, para mí es impresionante, porque lo ve después de que ha pasado tanto tiempo y cuando lo ve, de verdad yo creo que fue un encuentro supremamente hermoso y muy significativo. Y en este encuentro, se los pongo aquí en la pantalla, te das cuenta que Isaac tenía 180 años prácticamente. Jacob tenía aproximadamente unos 100 años, más o menos. Era algo impresionante, como 110, una cosa como esa, porque creo que tenía 60 años Jacob cuando Jacob nació de Isaac. Y dice que murió lleno de días. No murió lleno de años nada más, sino que murió lleno de días. Este capítulo del Salmo 90:12 dice, ayúdanos a contar nuestros días de modo que traigamos al corazón sabiduría, que traigamos al corazón sabiduría. Cada día que vivimos tenemos la capacidad de aprender algo distinto. Por eso también me gusta mucho esta serie que ya extrañaba. Leamos juntos la Biblia. Es una serie que a mí me sitúa, me tira un cable a tierra y me hace pensar y vivir sobre qué estoy aprendiendo a diario, trayendo al corazón sabiduría, pero no solo para acumular, sino para vivir con todo este manual en nuestra vida. Jacob no solo murió lleno de años, Isaac no solo murió lleno de años, sino que murió lleno de días. Yo te hago una pregunta. Si fuera tu obituario, en el de Isaac se dijo que estaba lleno de días, ¿qué dirían de ti? ¿Que fuiste una mujer o un hombre
lleno de días, que adquiriste sabiduría a diario, que todos los días viviste de verdad como Isaac vivió. Y aquí cerramos con una parte de orden preciosa y muy impresionante. ¿Cómo podemos saber que Isaac vivió lleno de días? ¿Por qué podemos decir que Isaac vivió adquiriendo sabiduría? Bueno, tú te acordarás qué estaba haciendo. A ver quién se acuerda. Esta es una pregunta de examen, muy buena. ¿Qué estaba haciendo Isaac cuando se encontró, el momento antes de encontrarse con Rebeca, la que sería su esposa? A ver quién se acuerda. ¿Qué estaba haciendo Isaac momentos antes de encontrarse con su esposa Rebeca? Ya me dirán ustedes en el chat, a ver quién se acuerda, porque si lo mencionamos, si lo menciona la palabra, si hicimos puntualmente allí atención, así que cuéntenme ustedes esa respuesta. Porque si lo entendemos eso, sabremos cómo es que se logró vivir una vida llena de días. No solamente llena de años, sino llena de días, con este detalle, un día, otro día, otro día, otro día, pero sabiduría cada día, aprendizaje cada día, conocimiento cada día, mejoramiento de la vida cada día, corrección cada día, refinamiento diario, atención diario. ¿Qué les parece ver a Isaac aquí? Así, imagínenselo, bien viejito, 180 años. Ok, la respuesta correcta la tiene Imelda y Jimena y mi mamá. Isaac estaba meditando, contemplando en el campo. ¿Cómo logro vivir lleno de días? Así, contemplando, meditando, atendiendo al Señor, prestando atención a su naturaleza, a su creación. Isaac tiene una capacidad contemplativa de verdad muy impresionante. Querida familia, es tiempo de que notemos que a pesar del caos, a pesar del orden, a pesar de que esté todo eso rondando en nuestro ser, mira, aquí te lo muestro para terminar con lo que estábamos diciendo. Había orden en cuanto, por ejemplo, a que Dios reitera su identidad, ya no eres Jacob, sino Israel. Había orden porque levanta un altar en el versículo 7, un acto de adoración, conexión con lo sagrado. Y a pesar del orden había caos, caos también por todas partes. Terror en los pueblos que el Señor puso, la muerte de Débora, la nodriza de Rebeca, la muerte de Raquel al dar a luz a Benjamín, imagínate, el pecado de Rubén con Bila, la muerte de Isaac al final. O sea, tenemos caos y orden, orden y caos, caos y orden y caos. Y eso no cambia la fidelidad del Señor. ¿Qué nos muestra eso? Que podríamos nosotros también vivir a pesar del orden y caos y orden, por supuesto, en esa fidelidad del Señor, sabiendo que nada de eso tiene por qué cambiar la fidelidad preciosa e impresionante del Señor. Querida familia, llevemos hasta aquí nuestro episodio de hoy, pero llevemos una reflexión de verdad puntual de cuidar un montón si existiera de pronto en nuestra vida algún poquito de idolatría, aquello que nos envuelve, para poder entregarlo. Y entonces podamos vivir como Isaac, lleno de días. Hasta aquí, querida familia, nuestro episodio del día de hoy.